que son repetitivas, a lo mejor en cuestiones de análisis de información, por ejemplo. Entonces, lo que estamos viendo con inteligencia artificial podría equipararse con la revolución industrial, ¿verdad? Que es todo un proceso de cambio en las labores humanas. Bueno, esto también es actualmente un hot topic en la industria y academia. Lo hemos visto con bastantes noticias recientes. Podemos recordar el caso en 2017, donde Google, bueno, de parte de su empresa que había adquirido no hace mucho tiempo, DeepMind, que desarrolló una inteligencia artificial basada en Deep Learning, que lo que logró fue, pues, vencer al campeón profesional del juego de Go, un juego bastante complicado, y pues fue realmente todo un boom para esta área, ¿verdad? Lo puso en el centro de la mesa. ¿Qué más podemos ver? Bueno, pues que la inteligencia artificial se encarga ya actualmente, de hacer análisis de información en casi todos los campos, ¿verdad? Lo vemos en medicina, ayudando a hacer diagnósticos, calculando riesgos, lo vemos en finanzas también haciendo predicciones, lo vemos en el área de entretenimiento, al pedirle a la plataforma de video streaming que nos dé alguna recomendación, etcétera. Entonces, toda esta labor de análisis de información se está realizando en algún lado, y estamos conviviendo con esta inteligencia artificial, quizá no de la forma que teníamos pensado hace algunas décadas, pero sí ya lo tenemos prácticamente de forma omnipresente en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Por qué es también tan interesante, tan atractivo esto? Pues porque requiere o ha venido de la mano de personas con perfiles muy variados, ¿no? Con muchos talentos. Vienen contribuciones de personas de disciplinas, ¿verdad? De las matemáticas, de estadística, de programación, con distintos grados de expertise. Entonces, digamos que hay campo para muchas personas. ¿Y también por qué más? Pues porque recordando este clásico ya estos clásicos de la ciencia ficción, Skynet y la Matrix no se van a inventar solos. Bueno, si estas razones no los convencieron, pues vamos a darle un vistazo a otras posibles razones por las cuales podríamos estar interesados en inteligencia artificial. Si analizamos las estadísticas, los reportes sobre las grandes compañías que están llevándose en todo el mundo las mayores tajadas de ingresos, podemos encontrar algunas que pues ya estamos familiarizados, o por lo menos sabemos qué están haciendo, ¿verdad? Estamos viendo a empresas como Apple, como Microsoft, Alphabet, o sea, Google, estamos viendo Amazon, Facebook, Tesla, etcétera, etcétera, que son empresas, si lo vemos aquí de acuerdo a estos reportes de este año, que están trabajando en el sector de tecnología. Y estamos viendo aquí toda la capitalización del mercado, y podemos darnos cuenta de que pues ahí es a donde se están moviendo las cosas, ¿verdad? Hacia el aprovechamiento de tecnología y recursos que implican la utilización de inteligencia artificial. Pues bueno, como lo comentaba hace unos momentos, esta área es también bastante interesante porque ha surgido no de ingenieros en sistemas computacionales, porque es un área relativamente nueva, ha surgido realmente de conceptos que vienen de otras áreas de conocimiento humano. De hecho, sus fundamentos principales pues vienen de diversas áreas, de matemáticas, de economía, de neurociencia, psicología, filosofía, sí, claro, de ingeniería en computación para algunas cosas, pero vemos que hay más lingüistas, que hay teoría de control, cibernética, etcétera. Entonces, no podemos pensar en esto como algo excluyente con respecto a personas trabajando en otras áreas. Pues bueno, platicando solamente de forma breve de cómo han contribuido estas áreas a la inteligencia artificial, pues podemos mencionar que, bueno, de la filosofía, pues se ha basado en aprovechar su lógica para desarrollar métodos de razonamiento. Lo vemos también desde el punto de vista de que ha conceptualizado a la mente humana como un sistema físico que opera como un conjunto de reglas. Toma también de ahí sus fundamentos del aprendizaje, inspirándose en varios de sus fundamentos para poder dotar de habilidades de lenguaje y de racionalidad a las máquinas, en las computadoras. De las matemáticas que toma, bueno, toma también la lógica en el sentido de la representación formal y pruebas de evidencia e inferencia lógica.
De ahí también, por supuesto, que vienen las bases de computación y representación de algoritmos. Toma también, por supuesto, que la probabilidad estadística de economía ha tomado la teoría formal de decisiones racionales, teoría de juego, procesos de decisión de Markov, que le ha ayudado bastante en decisión en tomas de decisión en ambientes con incertidumbre, ¿verdad? Y en neurociencia también podemos ver que se ha tomado de ahí, ha aprovechado conceptos de neurociencia para estudiar el funcionamiento del cerebro y poder replicar el funcionamiento del mismo. Estudia también las similitudes y disimilitudes entre el cerebro humano y las computadoras. La psicología toma o analiza cómo pensamos, cómo actuamos, cómo respondemos, cómo aprendemos, cómo entendemos, etc. Toma también la psicología cognitiva al percibir el cerebro como una máquina procesadora de información. Y también de varias de las teorías de psicología, pues, bueno, conceptos, pues, bueno, dieron pie al desarrollo de varias ciencias cognitivas enfocadas en computación. Podemos mencionar también la teoría de control cibernética, el diseño de agentes que reciben retroalimentación de su entorno, sistemas de control que maximizan una función objetiva a través del tiempo y de la lingüística. También ha aprendido de ahí, se ha enfocado en ver cómo se relacionan el lenguaje y el pensamiento y dando pie a que el conocimiento de lingüísticos modernos, más teoría, más conceptos de inteligencia artificial, dieran nacimiento al área de computación lingüística, procesamiento del lenguaje natural. Y por supuesto, ¿qué toma de la ingeniería computacional? Pues bueno, de ahí toma se enfoca en analizar el cómo podemos construir máquinas que posibiliten el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, ya que vimos de dónde salió, de qué áreas del conocimiento salieron, vamos a ver ahora a manera de resumen breve histórico de la inteligencia artificial, pues de dónde viene, ¿no? Su origen ya como de una forma más cercana como lo conocemos. Supongo que ya a estas alturas ya muchos de ustedes conocen la figura del nada más nada menos que del señor Alan Turing. Este personaje tan importante para Inglaterra y para el mundo, tan importante es así que incluso se propuso y ya se aprobó el que los billetes de denominación de 50 libras en Inglaterra pues llevaran su nombre y su retrato ahí. Bueno, lo han visto seguramente en películas o por lo menos han escuchado de la famosa prueba de Turing. Y todo esto viene entre sus múltiples contribuciones al conocimiento humano. Podemos mencionar que, pues bueno, todo esto de inteligencia artificial salió derivado de aquel famoso paper de seminal en el cual se preguntaba si las máquinas podían pensar. Entonces, en ese paper lleva una serie de razonamientos, plasma una serie de razonamientos enfocados en sentar las bases sobre lo que deberíamos de considerar inteligente para en términos de máquina, ¿verdad? Pues bueno, eso surgió entre, bueno, las décadas de 1940 y 1950, que se gestó a la inteligencia artificial como concepto, ¿sí? También, como punto importante en la historia, es que pues el famoso trabajo también de Macaulay y Pitts, que desarrollaron el primer modelo de circuitos que, bueno, con el tiempo pues llegó a desarrollar este concepto para el desarrollo de las redes neuronales artificiales. Bueno, el artículo de este trabajo de Alan Turing, que vimos en la década de 1950, décadas de 1950 a 1970. Pues bueno, derivado de los buenos resultados realmente de los primeros modelos neuronales artificiales, se llegó a un entusiasmo prematuro. Hubo bastante expectativa sobre lo que podíamos hacer, se llegó a conceptualizar, incluso el ya estar hablando a lo mejor conviviendo con robots, con figuras, entes creados por los seres humanos, los cuales hicieran pues nuestro trabajo, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que vimos realmente? Pues vimos algunos primeros programas relacionados con juegos. Los juegos, ¿por qué son tan importantes? Porque son conceptualizaciones simples del mundo real, donde hay reglas, donde hay estímulos, donde hay penalizaciones, donde hay que interactuar con un entorno, etc. Entonces, comenzaron a ser los primeros programas que llevaban inteligencia artificial.
Incluso surge ya como tal, o se nombra como tal el área, el concepto de inteligencia artificial en esta famosa reunión de Dartmouth, donde se acuña por primera vez el término, se define, se establecen los parámetros sobre los cuales podemos llamar a una máquina inteligente. ¿Qué surge en 1970 y 1990? Pues bueno, comienza un segundo boom de estos sistemas inteligentes, salen los sistemas expertos, los cuales pues, buscaban replicar el conocimiento de expertos, vaya, de médicos, de abogados, etcétera. El enfoque era recabar su información, digamos, tratar de enseñarlo a una máquina o representarlo en una máquina para que la máquina pudiera aplicar el razonamiento de forma similar a como lo hace un experto. Entonces, hay muchas aplicaciones industriales. Sin embargo, llega un declive en particular para el área de las redes neuronales artificiales bueno, realizarse una crítica al llamado famoso declive del Exor Affair, donde se hace una crítica muy puntual sobre el perceptrón, un modelo base sobre el cual se desarrollan las redes neuronales artificiales, donde se le hacía la observación, digamos, por decirlo en palabras menores, bueno, se hacía esa observación de que cómo era posible que pudiéramos confiar en sistemas los cuales estaban basados en un modelo que no podía resolver en su forma sencilla el comportamiento de una compuerta XOR. Entonces, eso vino a desprestigiar bastante el área de redes neuronales artificiales, quedando pues, casi totalmente rezagada. Lo que sucede en 1990, bueno, de 1990 en adelante, comienzan nuevos enfoques para el desarrollo de nuevas y mejores redes neuronales artificiales. Esto también gracias a que hubo mayores recursos de cómputo, una mayor disponibilidad de grandes bases de datos sobre las cuales se podía realizar experimentación científica y la cual llevó esto a derivar en nuevos enfoques, llegaron también las máquinas de soporte vectorial, etcétera. Llegó a solidificarse más en términos teóricos y algorítmicos. Muy bien, pues bueno, después de este pequeño repaso, vamos a ver ahora sí, a surgir de la definición tal cual de inteligencia. La inteligencia, si revisamos nuestro diccionario, nos dice que es la habilidad para aprender y resolver problemas. Sin embargo, esto quizá no podríamos aplicarlo así directamente para resolver la pregunta de qué es inteligencia artificial. Revisando varias fuentes, podemos darnos cuenta que la de entrada, la que revisaríamos quizá la mayoría de primera mano, es Wikipedia, ¿verdad? Nos dice que es la inteligencia exhibida por máquinas o software. Ok. Tenemos la definición de Joe McCarthy, que nos dice que es la ciencia ingeniería de producir máquinas inteligentes. Ok, vamos a ver otra. Una más. El estudio y diseño de agentes inteligentes, donde un agente inteligente es un sistema que percibe su entorno y toma acciones que maximizan sus probabilidades de éxito. Ok, viene esto bastante relacionado con agentes inteligentes, donde hay un entorno, donde hay estímulos, etc. Pues bueno, estas definiciones, si lo vemos desde algún punto de vista, me recuerda a mí bastante esta famosa parábola, de los 6 ciegos y el elefante. Quizá algunos de ustedes la conocen, donde básicamente es la historia de 6 ciegos que van caminando en algún sendero, se encuentran de repente un elefante. Ellos no saben que es un elefante, no lo identifican. Entonces, para identificarlo, deciden cada uno de ellos ir tocando algunas partes de este animal. Entonces, uno de ellos toca la trompa y deduce que es una serpiente. Otro de ellos toca una pata y piensa que es un árbol. Y así, cada uno de ellos va identificándolo de forma distinta, pero la respuesta, la moraleja de esto es que la respuesta a veces está en conjuntar diferentes perspectivas, ¿verdad? Pues bueno, resulta que con la inteligencia artificial hay distintas escuelas de concepción, dependiendo de cómo querramos tomar a la inteligencia artificial. Básicamente nos dice que las escuelas se centran en desarrollar una inteligencia que sea capaz de pensar humanamente, pensar racionalmente, o actuar humanamente, o actuar racionalmente. Hay diferentes definiciones para cada una de estas escuelas de concepción, pero vamos a verlo un poquito ejemplificado esto para tenerlo más claro.
Muy bien, pensar humanamente se centra en un enfoque cognitivo, ¿sí? Esto ha llevado a desarrollar diferentes teorías sobre actividades internas del cerebro, ¿sí? Para ver cómo aprendemos. Pero el reto con esto es que como el cerebro humano no lo tenemos todavía totalmente identificado, no hemos terminado de desenmarañar todo eso, pues no hemos podido validar los resultados en su totalidad, ¿sí? También por otro lado hay distintos niveles de abstracción que manejamos, entonces esto le agrega un mayor nivel de dificultad en cuanto al análisis de nuestra forma de pensamiento, ¿verdad? Actuar humanamente, bueno, esto deja de un lado un poquito estas labores de pensamiento abstracto y más bien se centra en analizar las acciones de las máquinas, ¿sí? Esta va muy de la mano de la prueba de Turing, este precepto propuesto en 1950, donde recordarán, o para los que no saben, se trata de una prueba con la cual Turing buscaba determinar cómo es que podíamos llamar algo que es inteligente. Porque él decía, bueno, quizá no podemos estar seguros de o qué es la inteligencia artificial, pero sí podemos tener una prueba que nos permita ser capaces de llamar a algo inteligente, ¿sí? Entonces la prueba muy sencilla era tener dos cuartos, en un cuarto un interrogador humano interactuando a través de un teclado frente a una pantalla. Y del otro lado tenemos a un humano y a un sistema de inteligencia artificial. El humano, el humano del lado izquierdo en esta imagen, tiene que hacerle preguntas a ambos entes, al humano y al sistema de inteligencia artificial, y los demás solamente pueden responder igualmente en forma de texto, una especie de chat. Entonces, si el humano al final de esta prueba no es capaz de decidir o determinar quién de los dos es el humano, cuál de ellos es la inteligencia artificial, se puede decir que este sistema es inteligente. Entonces, bueno, podemos decir que este se centra bastante en el aprendizaje, razonamiento, conocimiento, lenguaje, ¿sí? Pensar racionalmente, la otra escuela de pensamiento, de concepción, se enfoca bastante en las leyes del pensamiento, toma bastantes conceptos de las matemáticas, de la lógica, para representar el conocimiento y estudiar el cómo derivar conocimiento a partir de información previa. Sin embargo, el problema clave con esto es que no todo el conocimiento se puede expresar mediante formulaciones lógicas. Es ahí donde toparon los sistemas expertos, toparon con pared en la década de 1970. Bueno, esto me lo voy a explicar rápidamente. Y bueno, tenemos otra escuela del pensamiento, de actuar racionalmente, que está centrada, o su concepción está centrada en diseñar sistemas inteligentes que actúan buscando maximizar su objetivo, dada la información disponible. Entonces, esto viene bastante de la mano del diseño de agentes que lo que buscan es optimizar su resultado, dado un entorno donde puede haber incertidumbre. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver rápidamente algunos desarrollos actuales. Bueno, si nos enfocamos en algunas de las grandes compañías que vimos en una de las diapositivas pasadas sobre las grandes compañías del mundo, Amazon, Apple, Tesla, etcétera, etcétera, podemos ver que hay algunas áreas de inteligencia artificial con las que están trabajando de forma intensa, ¿no? Deep Learning, podemos ver por ahí también que hay bastante procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora, etcétera. Muy bien. Solamente haciendo un repaso de esto, ¿de qué se trata? Bueno, procesamiento del lenguaje natural, convivimos con él todos los días, lo vemos en los asistentes virtuales, asistentes de voz, ¿verdad? Lo vemos en estas famosas aplicaciones de Siri, Echo de Amazon, Cortana, Google Now, Alexa, perdón, tengo que cambiar esto, Alexa de Amazon. También lo vemos no nada más en el procesamiento del lenguaje natural de forma de audio, sino también en el análisis de correos, por ejemplo. Todos los días interactuamos con en alguna página de internet quizá, donde revisamos nuestros correos separados en diferentes carpetas, donde por lo menos tenemos una labor de clasificación de correos como inbox o spam. Entonces hay un ente inteligente que se encarga entonces de hacer esta parte, de analizar el texto. Esto se basa bastante también en áreas deep learning.
para llevar a cabo todas estas labores de reconocimiento de voz, para el entendimiento del lenguaje natural y su contexto, para la traducción, el cual, por cierto, como dato interesante, comenzó desde la década de los 60. La necesidad principal que tenían en ese momento en Estados Unidos era ser capaces de interceptar audios en llamadas y poder, de lenguaje ruso y poderlo traducir a inglés. ¿Qué más? Bueno, lo vemos en sistemas de recomendación, ¿verdad? Cuando estamos utilizando nuestra plataforma de streaming y hay información en forma de texto, también hay un ente por ahí detrás que nos está ayudando a dar recomendaciones. Lo vemos también incluso en esta área ya relativamente más nueva, que es de análisis de sentimientos, los chatbots, que ya también lo tienen implementado bastantes empresas, ¿verdad? Vemos también ya visión por computadora, que es con múltiples aplicaciones, como procesamiento de imágenes, reconocimiento de caracteres, ya prácticamente cualquier aplicación bancaria que nos pida mandar algún documento, en algún punto pide una validación de la información, entonces no van a tener a personas o a humanos analizando esa información, ya necesitan de un sistema que automáticamente haga esta labor de reconocimiento. Y esto comenzó desde la década de los 90, igualmente en Estados Unidos para labores de correo postal. Pero bueno, estoy brincando algunas partes que se pueden aprovechar más para poder llegar al punto. Bueno, visión por computadora también lo vemos bastante en detección de rostros, lo vemos en las redes sociales cuando nos sugiere etiquetar a alguno de nuestros contactos. Sí hay algunas áreas de oportunidad todavía, algunos problemas que todavía se tienen que trabajar para mejorarse, pero sin embargo ya es algo bastante robusto, ¿verdad? Muy bien. Voy a pasarme esto también. Bien, lo vemos también en labores de diagnóstico en imágenes médicas, ¿verdad? Estos famosos radiografías o estudios de ultrasonido que implica el revisar distintas partes del cuerpo y hacer análisis de las mismas para determinar si, en términos simples, bueno, si lo que estamos viendo corresponde a una persona sana o no. En robótica también son bastante populares estas aplicaciones. Vemos estos agentes inteligentes que manipulan, interactúan con su mundo físico, dada un objetivo programado, ¿verdad? Lo vemos incluso en Asia en distintas aplicaciones como atención al cliente, ya vemos cirugías realizadas a distancia gracias a utilización de robots y de un médico algún cirujano que está a kilómetros de ahí, quizá miles de kilómetros, dando las indicaciones o movimientos físicos, los cuales replica el robot. Y lo vemos también en los famosos vehículos autónomos, ¿verdad? ¿Qué más? Tenemos los sistemas expertos también, que les comentábamos que replican o buscan replicar el conocimiento de algún experto para entonces ser capaces de tomar decisiones también. Bien. Sistemas de recomendación, los vemos también todos los días al ingresar a una plataforma ya dijimos, de video streaming o de compras, y nos damos cuenta de que estamos con esto al momento de que vamos llegando al final de la página y nos da una recomendación, nos dice, otros usuarios también adquirieron esto. Muy bien, vamos a hacer un pequeño zoom ahora. ¿De qué estamos hablando? Inteligencia artificial, como vimos, tiene muchísimas aplicaciones. Una de ellas, que es la que tiene el boom actualmente o el interés en estos momentos, es el área de Machine Learning, ¿sí? El área de Machine Learning, a su vez, tiene otra área, otras técnicas que van derivadas de las redes neuronales artificiales, de la cual, dentro de la cual está el área de Deep Learning, ¿sí? ¿Por qué comentamos esto? Bueno, para evitar esa confusión sobre estos diferentes términos, ¿sí? Entonces, bueno, ya que hicimos ese pequeño zoom, vamos a ver qué es el Deep Learning y por qué ha ganado este interés. Les comentaba hace unos momentos que el área de Deep Learning ha tenido bastante éxito. Es más, prácticamente ya cualquier aplicación que ponga, digamos, alguna de estas compañías grandes que diga que desarrolló Deep Learning, inmediatamente ya recibe esta atención, ¿no? El poco de atención de la prensa o de académicos, etcétera, porque este es un tema ya bastante interesante.
como vemos en este video relacionado con AlphaGo, pues fue un gran paso, porque este juego implica el manejo de tantas posibilidades y así como también de hacer, de ir pensando en estrategias, que bueno, es tan complicado que se pensaba que pues solamente un humano lo podría jugar, que era demasiado complicado para una computadora. Incluso se decía que requería de intuición, cierto grado de intuición. Y pues bueno, si vieron esta noticia, pues ya esta película le van a hacer, porque pues venció a en tres partidas, venció al campeón el campeón mundial profesional de este juego. ¿Sí? Muy bien, esto lo voy a brincar. ¿Ya? Vamos a hablar rápidamente qué es Deep Learning. Pues bueno, viene esto derivado de o inspirado de la corteza humana, de las neuronas biológicas que tenemos, y lo vemos. Bueno, aquí estamos viendo una pequeña representación de estas de múltiples capas, las cuales básicamente tienen neuronas recibiendo impulsos, los cuales, bueno, estos impulsos vienen de distintas neuronas interconectadas, y si estos llegan a pasar cierto umbral, pues bueno, esa neurona en ese momento, pues llega, reacciona, digamos, ¿sí? Deja pasar algo, da un impulso. Esta misma idea básica se toma para el desarrollo de redes neuronales artificiales, donde ya viéndolo aquí con un diagrama un poco más organizado, vemos que son simplemente, pues digamos, nodos, neuronas artificiales, que reciben información digamos, información de entrada, la cual al llegar a cada uno de estos puntos puede o no dispararse, ¿sí? Entonces, al recibir información, esta red neuronal los puede decir al final si, por ejemplo, esta imagen correspondiente a esta radiografía, perdón, corresponde o tiene un diagnóstico o tiene algún otro. ¿Sí? Muy bien, pues todo esto tiene que ver, dijimos, o va dentro del área de Machine Learning. Machine Learning en sí se define como el arte y la ciencia de dotar a las computadoras de la habilidad de aprender y tomar decisiones a partir de datos sin haber sido explícitamente programados. Entonces, es aquí donde hago el pequeño llamado de atención para aquellos que quieran hacer carrera dentro de programación, etc. Generalmente, en un enfoque tradicional, alguna empresa donde nos pidieran desarrollar un sistema que tomara información y que tomara alguna decisión, lo que haríamos sería posiblemente estudiar el problema, ¿verdad? Y luego, ya que adquiramos cierto conocimiento empírico sobre el mismo, al analizar esta información, pues ya escribimos las reglas sobre, ok, si este valor sobrepasa tal, bueno, vamos a hacer esto, si tiene este historial crediticio, a lo mejor podemos tomar o no esta decisión, ¿sí? Entonces, evaluamos la solución y analizamos, bueno, si la solución es buena, lanzamos el producto. Si no es buena, analizamos los errores y pasamos por este ciclo, ¿sí? De volver a estudiar el problema, volver a ajustar las reglas, evaluar, etcétera, ¿sí? Eso es lo que haríamos en un enfoque tradicional. Este centro este bloque aquí es el que implica la labor del ser humano, de labor de análisis. Ahora, ¿qué es lo que se hace en un enfoque de Machine Learning? Muy bien. Como tal, Machine Learning requiere, para empezar, aprender de los datos, ¿sí? Simplemente requiere datos, ya sea supervisados o no supervisados. Ahorita vamos a decir qué es eso. Se le dan a un algoritmo de Machine Learning, el cual genera un modelo, aprende, ajusta parámetros, pero esta información o este ajuste, este aprendizaje de esta información se hace sin que el humano le diga explícitamente qué hacer, sino este aprendizaje se genera de esos datos. Y todo lo demás es básicamente lo mismo. Se evalúa la solución, podemos analizar los errores cometidos por este algoritmo, se puede estudiar el problema y se puede volver a entrenar el algoritmo de Machine Learning. Entonces, básicamente es esto, reemplazar la parte de análisis del ser humano por entrenamiento entrenamiento de un algoritmo de Machine Learning. Muy bien. Pues hay bastantes aplicaciones ya, como lo hemos mencionado. Podríamos decir incluso que la Machine Learning ya es bastante, bueno, ya es omnipresente, si no es que, o cercano a esta omnipresencia. Lo vemos ya en muchos casos donde incluso se toman decisiones ya tomadas
casi en su mayoría por lo que dijo un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema ahí? Sí, sí es confiable, es robusto, ha tenido muy buenos resultados, ya lo vemos incluso en aplicaciones de estos vehículos autónomos, ¿verdad? De Tesla, que podemos ver los videos donde es impresionante toda esta labor de toma de decisiones y ejecución de acciones en el momento, ¿verdad? Reconocimiento de objetos, tanta información que está recibiendo, procesa en tiempo real, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí le estamos confiando vidas humanas. En otros casos le estamos confiando diagnósticos médicos, por ejemplo, o le estamos confiando en la decisión para algún tema legal, etcétera. Entonces, a esto me refiero con que es bastante importante y hacia allá van las cosas. Es la tendencia a tenerlo ya teniendo una labor, un peso bastante importante. Pero también tenemos, al momento, claro, tenemos algunos incidentes en los cuales pues la inteligencia artificial ha estado detrás. Ha habido, sí, claro, aquí nada más por mencionar un ejemplo, no es por tirarle a Tesla, pero sí ha habido incidentes con la misma, ha habido errores. ¿Cuál es el problema? Además de esto, el problema es que en muchas ocasiones no tenemos un porqué. ¿Por qué falló? Volvamos nuevamente a esta imagen. Muchos de los sistemas que actualmente se desarrollan de Machine Learning se hacen con técnicas de redes neuronales artificiales, ¿verdad? Con modelos de neuronales artificiales que pasando, toman información de entrada, por ejemplo, una imagen. ¿Qué es lo que esperaríamos? Pues que nos dijera si esto corresponde a la imagen de un gato o de un perro, por ejemplo. Posiblemente esto me daría una probabilidad, ¿no? A lo mejor es un 92%, de acuerdo a los parámetros que tiene aquí, a la configuración de la misma, y me diría que es 92% perro, entonces perdón, es un gato, y 8% de perro. Sin embargo, si nos preguntamos por qué llegó a esta decisión o cómo, es bastante complicado porque solamente podemos quizá explicarlo en términos de la configuración de la red, pero no tenemos idea del razonamiento que hubo detrás no podemos explicarlo. De la misma forma, podríamos decir que si se le diera esto una labor, por ejemplo, de diagnóstico médico, el doctor estaría interesado en por qué, ¿verdad? En por qué llegó a la decisión de que ese era quizá un tumor maligno. Quiere ver a lo mejor las características que tenía el tumor en la imagen. Entonces, a lo que voy con esto es que muchas veces el why o el por qué es más importante que el qué se hizo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos actualmente también? ¿Qué sigue? Que bueno, para este tipo de algoritmos generalmente se requieren grandes cantidades de datos para poder aprender, para poder llegar a una implementación y llevarla a producción. Pues bueno, hay también un área emergente por ahí de Big Data que posiblemente ya han estado manejando, o por lo menos han visto ya un poquito de estas tecnologías para Big Data. Hay bastantes áreas de oportunidad en cuanto al análisis y validación de datos. Recordemos este famoso precepto de garbage in, garbage out. O sea, le metes basura a un sistema, te va a dar basura. ¿Sí? Otro punto, el etiquetado, el análisis de la información para tener estas cantidades de datos requeridas para aprender, pues son procesos caros en términos económicos y en términos de tiempo y esfuerzo humano. ¿Sí? También recordemos no recordemos, también tengamos en cuenta que hay una limitante en cuanto a las capacidades de cómputo actuales, que muchos de nosotros trabajamos actualmente con unidades, con CPUs, ¿no? Nuestras computadoras, sin embargo, pues esto tiene un límite. Gracias a la industria de videojuegos, por ejemplo, se ha llegado al desarrollo de tarjetas gráficas que son mucho más poderosas para muchas tareas, ¿verdad? Que hemos podido aprovechar. Sin embargo, también tiene una limitante, especialmente en centros grandes de procesamiento de datos. Tenemos también, podemos ver que hay procesadores con propósitos muy específicos que se han venido desarrollando. ¿Por qué? Porque hemos llegado a una etapa en la cual se conoce como el fin de la ley de Moore. ¿De qué se trata esta? Generalmente pensábamos o tenemos esta idea de que pues conforme iba pasando el tiempo pues íbamos a tener cada vez más y mejores recursos de cómputo, ¿verdad? Que los procesadores iban a ser cada vez
iban a ser más potentes, o íbamos a tener cada vez más memoria, y pues en los últimos años estamos viendo realmente que no es así. Ha habido varios modelos, varias predicciones sobre la tendencia que siguen, en las cuales en algún momento se decía que, de acuerdo a la ley de Moore, que los transistores que iban a caber en ciertos espacios de unidades de procesamiento iban a aumentar al doble cada 2.5 años. Sin embargo, esta tendencia, pues en los últimos años, como pueden ver esta gráfica, pues ha venido alentándose cada vez más. Entonces ya no podemos confiarnos en que pues va a venir una nueva arquitectura, un nuevo procesador, un nuevo aditamento que nos va a hacer esto más fácil. No. Soluciones pues se han tratado de buscar, ¿verdad? Pero debido a limitantes de carácter físico, ya no podemos avanzar tan rápido como lo hacíamos antes. Otra cosa que hay que tomar en cuenta también es que, pues bueno, ya hay un círculo virtuoso de financiamiento gracias a todo este marketing que realizan las empresas, en el cual sacan un producto, llama la atención de las personas, se recibe un financiamiento y el financiamiento lleva un progreso y así, en una especie de círculo. Entonces, todos estos puntos son cosas que debemos de tomar en cuenta. Y ya casi para cerrar de forma rapidísima, porque nos come el tiempo, es, bueno, a donde queremos llegar. El tema de inteligencia artificial explicable, Explainable Artificial Intelligence. Es una nueva tendencia, un área joven que precisamente busca aliviar este inconveniente de estas soluciones que están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? La definición que podemos ver, una de las muchas, porque todavía se sigue discutiendo, es que la inteligencia artificial explicable es un conjunto, una suite de técnicas de machine learning que permiten al humano entender y confiar de forma apropiada y manejar de forma efectiva los nuevos, o la generación de compañeros de inteligencia artificial emergentes. ¿Sí? ¿En qué se enfoca esto? Pues en esta parte, ¿no? En mejorar la interacción entre el ser humano e inteligencia artificial. Esto realmente no, es una nueva, viene motivada, viene impulsada por la DARPA, un proyecto del sistema de defensa de los Estados Unidos, el cual busca tener esta tercera generación de sistemas de inteligencia artificial, los cuales nos brinden sistemas que sean capaces de explicar o que podamos entender de forma más transparente el funcionamiento, el por qué llegó a cierta decisión, y para lo cual insta a los desarrolladores a considerar el conocimiento de otras áreas como las ciencias sociales y la psicología para poderlos enfocar en esa explicación. ¿Sí? Esto también no solamente es un esfuerzo de DARPA, sino también ya es una regulación en la Unión Europea. Y si lo estamos viendo por allá, quiere decir que, bueno, esto salió en 2016 y entró en efecto en el 2018. Eso quiere decir que podemos esperarlo ya en los próximos años también aquí. Ya tenemos aquí sistemas de inteligencia artificial, sin embargo, no nos estamos enfocando en esta parte. Entonces, la idea de esto es motivar a abrir, ampliar más los horizontes para buscar incentivar el desarrollo de estos algoritmos o técnicas de machine learning que habiliten esta mayor interacción entre usuarios y máquinas para tratar, sobre todo para tratar problemas complejos donde quizá nuestro entendimiento de los problemas es parcial, ¿sí? Pero hay varias cuestiones ahí que debemos de tomar en cuenta, que principalmente que el desempeño de los sistemas actuales es muy bueno. Entonces, por supuesto que no queremos sacrificar ese desempeño con el fin de ganar mayor capacidad de explicar resultados. Entonces, hay que cuidar el desempeño. Debemos tomar en cuenta también la ética, ¿verdad? En las decisiones. Cuando logramos ese entendimiento de por qué sigue una decisión, también debemos ser capaces de considerar posibles implicaciones éticas, ¿verdad? Respecto a si, por ejemplo, un automóvil debería circular en algún lugar o no, ¿verdad? O debería maniobrar de cierta forma o no. Seguridad y causalidad, o sea, para poder dar a entender al humano el por qué se llegó a cierta decisión. Esto nos permitirá, por supuesto, el llegar a confiar más en estas nuevas implementaciones basadas en Machine Learning, inteligencia artificial. Ya casi para cerrar, bueno,
¿De qué se trata esto? De la forma en que lo propone Data. Se trata de lo que tenemos actualmente es este pequeño diagramito de en la parte superior. Vemos que hay datos de entrenamiento, hay un proceso de entrenamiento de un algoritmo de inteligencia artificial o machine learning. Este genera un modelo, una función, el cual emite una decisión o una recomendación. Esto le llega al usuario y el usuario tiene mil y un preguntas, no sabe por qué se llegó a eso, etcétera, etcétera. Entonces, lo que propone es, ok, vamos a modificar esto, vamos a ponerle entonces no solamente el modelo de inteligencia artificial, sino también una interfaz, un modelo que se pueda explicar acompañado de una interfaz que le ayuda al usuario a entender el por qué se llegó ahí, el cual va a poder saber no solamente el por qué, sino también en los casos digamos, de frontera, perdón, los casos de frontera, es decir, aquellos de donde a lo mejor sí se equivocó, pero quiere saber por qué, o sea, para poder ajustarlo o saber en qué casos a lo mejor es necesario trabajar más. ¿Sí? Hay distintos niveles de transparencia y esto se sigue trabajando, pero podemos mencionar rápidamente que porque estos niveles de transparencia van muy de la mano de la forma en que se diseñan estos sistemas de inteligencia artificial, que tienen que ver con si podemos, si el modelo generado tiene algún grado, alguna habilidad de poder ser replicado por un humano. A lo mejor aquí entran los sistemas que se basan en toma de decisiones en forma de reglas, ¿verdad? Como el que vemos en esta imagen. Tenemos también algunos que se centran en la descomposición de sus componentes y ver si estos a su vez o de forma independiente se pueden explicar. Así como también la transparencia del algoritmo. Hay algunos algoritmos que son relativamente sencillos, entonces se centrarían en darle al humano digamos, darle ese entendimiento sobre cada uno de los pasos del algoritmo, por qué se llegan a las decisiones que se llegan, ¿verdad? Muy bien. Creo que vamos a comenzar a cerrar. Voy a pasarme hasta el final. Había algunos puntos aquí del caso de práctica, pero sí estamos llegando al final. Aquí lo que queremos, nada más antes de cerrar, ¿qué es lo que queremos llegar? A sistemas que sean capaces de darnos, por ejemplo, en el caso de aquellos que funcionan con reglas, que llegamos a este tipo de cosas, a este tipo de explicaciones, ¿sí? Que podamos saber cuál fue ese razonamiento. Por ejemplo, en este caso, para el ejemplo que les planea presentar aquí, tenemos una idea de qué elementos que puede interpretar el ser humano o el experto en algún área en cuestión puede entender para poder saber por qué se llega a esa decisión. Muy bien. Vamos a dar unas pequeñas recomendaciones ya nada más para terminar a modo de conclusión. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué podemos ir trabajando? Recordemos que hay distintas áreas del conocimiento que han prestado o de las cuales se ha inspirado o ha tomado la inteligencia artificial. Entonces, necesitamos considerarlas a todas esas, además de las habilidades técnicas. Ya dijimos que hay limitantes también de hardware que nos van a obligar a dejar de confiarnos en que habrá algo mejor de hardware, a lo cual echarle todo ese trabajo de cómputo extensivo y mejor buscar cómo aprovechar mejor los recursos existentes, optimizarlo. Recordemos también que la inteligencia artificial va a ser omnipresente, entonces las soluciones que lleguemos a desarrollar tienen que ser más transparentes para que podamos aprender de la mano, ¿sí? Y con eso cerramos. Doctor, muchas gracias por su plática. Jóvenes, compañeros, estamos en la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien desea hacerle una pregunta al doctor, porque ya estamos en tiempo, ¿verdad? ¿Alguien que quiera hacerle alguna pregunta al doctor Francisco Javier? Doctor, y bueno, aprovechando a ver si los alumnos y compañeros se animan.
Yo tengo una pregunta, ¿sí? Sí. Bueno, obviamente, pues nos dio todo un fundamento lo de viene de la inteligencia artificial, pasando por el padre, se puede decir, ¿verdad? Alan Turing con su proyecto, con su experimento. Obviamente, a grandes rasgos, la evolución de los sistemas expertos, las redes neuronales, lenguaje natural, y ahorita que todo esto viene, yo lo veo que impacta en la revolución de la industria 4.0, ¿verdad? En sistemas embebidos, porque aquí precisamente usted dice que la inteligencia artificial será omnipresente, ¿verdad? Sí. Yo creo que ya, dice usted, será todavía. Yo creo que ya estamos en esa etapa. Yo creo que ya estamos en esa etapa donde ya es omnipresente la inteligencia artificial, que vemos en el lenguaje natural, en todos los buscadores, en los dispositivos inteligentes, los eco, lo vemos en los sistemas embebidos, todo lo que es automóviles, industrias, prácticamente ya lo tenemos en todos lados. Y quizás no nos damos cuenta la gran cantidad de sistemas expertos que existen. Entonces, esa es una pregunta, que si ya estamos viviendo esa etapa, Alan Turing desde el 50 hasta ahorita y ha habido mucha todavía, se sigue todavía con ese fundamento. Y la otra pregunta es, algo, pues, que yo creo que cuando vemos el tema de inteligencia artificial, es lo primero que nos viene a la mente. Sabemos de la Copa de Robocop, ¿sí? Robocop. Y sabemos que el reto que hay para el 2050. Y hemos visto el avance que han tenido los robots, como por ejemplo el de la Honda que ahorita usted mostró, que es un robot donde ya las rodillas, el codo, la muñeca, los dedos, ya salta, ya puede caminar paralelamente con una persona a una distancia y nunca se pierde esa distancia. Ya tenemos a Sofía, que es uno de los robots más avanzados en cuanto a las expresiones faciales. Entonces, así como vemos de un grupo el guapo, el de Puebla, que ya las articulaciones de todos los dedos para tocar el piano. Entonces la pregunta es, así como vamos, ¿usted cree que estamos en el 2021? ¿Usted cree que para el 2050 sí sea posible este reto que se planteó? Sí, son dos preguntas, ¿verdad? La primera, recordando, tenía que ver con este cuestionamiento sobre la omnipresencia de la inteligencia artificial. Realmente sí estaba en duda sobre si considerarlo como omnipresente, pero me vino este recordatorio sobre, es cierto que se declaró el acceso a Internet, por ejemplo, como un derecho humano universal, ¿verdad? Sin embargo, tenemos todavía, al menos aquí en México, tenemos un rezago bastante importante todavía en cuanto al acceso a este servicio. Y recordemos que hay muchos servicios y tecnologías que requieren del mismo. Claro que existen las soluciones, los modelos, etcétera, las tecnologías, pero todavía no hemos logrado, al menos aquí en México, esa omnipresencia por cuestiones independientes, ¿verdad? Respecto a la segunda pregunta de si creo que llegaríamos a eso, creo que habría que voltear a ver a los grandes. Podemos voltear a ver a estos casos de, claro, en Japón, podemos considerar que es otro mundo, ¿verdad? Donde sí tienen servicios de atención al cliente, por ejemplo, a recepciones en hoteles, que ya tienen este tipo de robots que ya están interactuando de forma directa. Sin embargo, igual no sé si han visto por ahí algunos de estos artículos donde pues muestran que hay como cierto rechazo todavía de las personas en general para este tipo de robots, ¿verdad? Que prefieren, como que extrañan ese trato personal. Creo que en muchos aspectos donde el factor humano, el factor de expresividad, de emoción, sentimientos, etcétera, donde sigan teniendo un peso que no pueda cubrirse por parte de robots, creo que va a estar más complicado por ahí. Pero definitivamente industrias o labores mecánicas, etcétera, definitivamente creo que sí lo tendríamos, porque es algo que ya está, simplemente ya es cuestión de optimización de recursos, ¿no? Sí, gracias. Sí, así como usted dice, es la optimización, ¿no? Porque pues ya, hasta en Estados vienen los robots inteligentes para limpieza, ¿no? Pero de que haga la limpieza a que la haga de una manera optimizada, pues ya es muy diferente, ¿verdad? Y en comparación con todas
las grandes cosas que se ven en inteligencia artificial en la industria 4.0. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de un alumno, de un participante, dice, relacionado con los límites, ¿podrá una inteligencia artificial aprender de otra? Sí, eso ya lo tenemos, pero lo que vemos son aplicaciones muy específicas. Recordando este ejemplo que comentábamos del AlphaGo, parte del entrenamiento al cual al cual se expuso esta labor de aprendizaje del algoritmo implicó el ponerlo a entrenar contra otra instancia del mismo. Entonces, se jugaron, si no me falla la memoria, en 3 días lo pusieron a llevar a cabo 50,000 partidas entre estas dos instancias. Entonces, en cada una de estas, y por supuesto que había aprendizaje, había una mejora de los procesos, que incluso se llegó a mencionar en el documental, si tienen la oportunidad de verlo, se menciona que en esos 3 días este modelo llegó a analizar jugadas de este juego de Go que en 10,000 años de existencia del mismo en Asia no se habían considerado jamás en 3 días. Entonces, sí existe y es no diré de miedo, pero sí es de asombrarse y de emocionarse la capacidad que tiene. Sí, claro que sí, muchas gracias, doctor. Espero que mis alumnos no se asusten, ya que ahorita en el proyecto de primera unidad están simulando el movimiento del caballo, los movimientos que puede hacer en el ajedrez, y estadísticamente el juego antiguo de piedra, papel o tijera, con aprendizaje automático, ¿verdad? Sí. El juego está aprendiendo del contrincante. Entonces, espero que ellos no se me vayan a asustar, ¿verdad? Sí, no es para asustarse. Muy bien, y muchas gracias, doctor. No sé si hay más preguntas, si no, pasamos a darle las gracias por su conferencia. Estuvo de verdad muy interesante, me voy a permitir entregarle de manera simbólica, virtual, la constancia del diploma, ¿verdad? Y una vez que ya esté firmada por la directora de la institución, se la va a hacer llegar. Me voy a permitir leerla. El Tecnológico Nacional de México, Campus Costa Grande, otorga el presente reconocimiento a Francisco Javier Navarro Barrón por haber impartido la conferencia Un vistazo rápido de inteligencia artificial, oportunidades y retos para usuarios y desarrolladores, en el ciclo de conferencias internacionales, los nuevos retos en el escenario actual, dentro del marco del 33 aniversario del instituto. Se votará en Corazón Guerrero el 21 de septiembre de 2021, sí, lo firma la directora de la institución, Margarita Ramírez Bravo. Muchas gracias, doctor, y en cuanto esté firmada, pues se la hacemos llegar, ¿verdad? Muchas gracias por su conferencia y muchas gracias a todos los participantes. Nuevamente, gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad y encantado. Quisiera para la próxima, si hay otra oportunidad, con mucho gusto, a lo mejor con un poquito más de tiempo, de terminar de presentar el caso, porque de verdad sí hay bastante de qué hablar, ¿verdad? Y se necesitan muchas manos en esto, hay mucho trabajo por hacer y espero que los haya podido, digamos, entre comillas, enganchar en esto, ¿verdad? Gracias nuevamente a todos. Muchas gracias. Rosendo, no sé si quieres tomar la palabra para la fotografía, o maestra. Sí, muchas gracias, doctor Javier Navarro. Si nos permiten, de favor, activar sus cámaras, jóvenes compañeros, para la toma de la foto. Ok, a ver, con la foto, 1, 2 y 3. Gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Continuamos, creo que mañana, con el ciclo de conferencias. Sí, gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Javier, por haber estado aquí con nosotros. Un gusto verte, por lo menos, de manera virtual. No, muchas gracias también para ti, por la consideración. Ahí estamos a contacto por si hay alguna
algún otro espacio como este, ¿verdad? Como les comentaba, hay uno con mucho gusto de poder retribuir un poquito al sistema de tecnológicos de México. Sí, sin duda, yo creo que vamos a platicar con el ingeniero Rosendo, que es el coordinador, para platicar, ver si se pueden gestionar algunos otros cursos. Claro que sí. Muchas gracias por el ofrecimiento, porque te vamos a tomar la palabra. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias, mucho gusto, Humberto, de nuevo, y gracias a todos los que hicieron posible esto.